Bienvenidos a la casa del Señor. El presentar los hijos a Dios es una costumbre hebrea que empezó hace muchos años. Lo vemos en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, cuando Él nació, según la historia de la Biblia, fue presentado en el templo, dice la palabra de Dios. Y era una costumbre dedicarlo a Dios porque ellos consideraban que los hijos que tenían eran de Dios. Y aunque Dios los había dado a ellos, ellos tenían la responsabilidad de criarlos para Dios. Y las costumbres no han cambiado, realmente los principios no han cambiado. Lo más grande que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestra familia, justamente es dedicarle nuestros hijos a Dios. Y dedicarle nuestros hijos a Dios significa consagrarlos, significa guiarlos, educarlos y criarlos. El éxito en la vida de nuestros hijos no es casualidad. Dígale que está a su costado, el éxito en la vida de nuestros hijos no es casualidad. Hay muchas personas que piensan, qué suerte que has tenido con tus hijos. Y no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo, dedicación, compromiso, responsabilidad. Si nosotros queremos asegurar el futuro de nuestros hijos, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lamentablemente el esfuerzo de los padres se diluye en el intento de hacer lo mejor para los hijos. Y se diluye, digo, porque, por ejemplo, se esfuerzan mucho para trabajar, para obtener dinero y poner a sus hijos en un buen colegio, para pagarle una buena universidad, para contratarle un buen profesor, un buen entrenador. Todo eso es bueno, pero no es lo más importante. Dígale que está a su costado, no es lo más importante. Hay cosas que son más importantes. Y una de las cosas es justamente saber ¿para qué estamos criando nuestros hijos? Es para guiarlos, poner los valores, los principios en su vida, enseñarle a través del ejemplo. Eso es lo más importante y lo que quiero que entiendan esta mañana es que nosotros tenemos que aprender a criar nuestros hijos como las águilas. ¿Usted sabe cómo crían sus hijos las águilas? Les voy a contar brevemente. Cuando la mamá águila va a tener sus hijitos, sus polluelos, ellos hacen su nido en uno de los lugares más altos de la cumbre. Ahí hace, ¿y saben cómo empieza a hacer el nido? Primero coge unas ramitas de espinas. Con ramas de espinas empiezan a tejer todo el armazón del nido. Después del armazón pone las pajitas y las plumitas. Y ahí pone su huevo. Así es. Las espinas están debajo, pero encima están las plumitas. El colchón. Ya, bueno. Entonces, cuando los polluelos le empiezan a salir las plumas y empiezan a tener fuerza, mientras está en el nido, la vida de ese pichón depende de la mamá, del papá, que le llevan el alimento, le dan en la boquita. Pero las águilas saben que toda la vida no van a depender sus hijos de ellos, porque ellos tienen un potencial para ser cazadores. Y entonces empiezan, algunos de manera instintiva, natural,
los aguiluchos, una vez que pueden volar, sus alas ya están fuertes, se arrojan del nido. Como está a gran altura, tienen suficiente espacio para ir aprendiendo a volar en el camino. Y algunos se empiezan a volar. Eso está dentro de su ADN, su naturaleza. Pero hay otros no. Hay otros que están cómodos en el nido y no quieren abandonar el nido. Ya salieron sus hermanos, están volando con sus propias alas, pero ahí hay otros que son vagos. Ahí están apegados a su mamá, ¿no? Seguí, que le ha gustado que la mamá le siga alimentando en el piquito. Entonces la mamá, que es una mujer sabia, no mujer, sino una aguilucha sabia, lo que hace es, primero, empieza a quitar las plumas del nido. Y empiezan a aparecer las espinitas. Y el aguilucho empieza a hincarle por aquí, por aquí, por aquí. Pero él se las aguanta como los machos, dice. Así que no abandona el nido a pesar de eso. La mamá sigue sacando, ahora las pajas ya, sigue sacando y aparecen más grandes ya las espinas. Entonces, pero él todavía no. Sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, pero no quiere abandonar el nido. Entonces, como último recurso, ya no queda otro remedio. La mamá agarra ese aguilucho con sus garras y la lleva a las alturas y lo suelta. Así es. Y el aguilucho tiene que aprender a volar con sus propias alas. Sí o sí, porque si no se estrella contra el piso. Pero algunos no tienen esa capacidad y es entonces donde la mamá águila baja como una flecha. Y antes de que se estrelle su hijo, ¡fua!, lo agarra. ¿Y usted cree que lo lleva al nido? No, lo lleva otra vez a las alturas y otra vez lo suelta. Hasta que ese aguilucho vuele con sus propias alas. Y ahí la mamá dice, ya he cumplido mi tarea. Ahora este aguilucho puede cazar, puede volar con sus propias alas, ya depende solamente de él. Y ese es en realidad el propósito por la cual nosotros debemos de criar a nuestros hijos. Criarlos para que aprendan a volar con sus propias alas. Así es que mamá, si usted está acá, si usted está pensando, toda la vida van a estar mis hijitos conmigo, eso no hacen las buenas madres. Las buenas madres lanzan a la vida previamente preparados, enseñados, ya con los valores bien establecidos. Si nosotros lanzamos a nuestros hijos ya con esas premisas, ellos van a tener éxito en la vida. Muchas veces nosotros como padres a veces nos preocupamos de prepararle la camita, ¿no? Y aun cuando se casan, algunas mamás, ¿qué dicen? Hijito, viene el hijo y le dice, mamá, me voy a casar. Ya, hijito, hay que preparar entonces tu cuarto para que traigas a tu esposa. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere seguir controlando al niño. Y eso no es bueno, ¿no? Nosotros tenemos que lanzarlo a nuestros hijos, pero previamente enseñarles, capacitarlos, guiarlos, prepararlos para la vida. Vamos a abrir la Biblia en el libro de 1 Samuel capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la palabra del Señor: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta es la historia de uno de los grandes profetas que nació en Israel. Su mamá era una mujer que no podía dar a luz, no podía concebir. Y en esa época, según la cultura judía, cuando tú no podías tener hijos era considerado como una maldición. Era considerado como una maldición. Y las mujeres se burlaban
de esta mujer que no podía tener hijos porque tenía a su esposo. Y ella fue delante de Dios y le pidió al Señor un hijo. Y Dios le concedió ese hijo. Y entonces ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Y nació Samuel y su mamá cumplió con su palabra de dedicarlo a Dios. Dedicar un hijo a Dios significa desear lo que el Señor desea para ese niño. Desear lo que Dios desea. ¿Y qué desea Dios para un niño? Lo mejor. Aún mejor que lo que usted puede desear. Jesús dijo en una ocasión, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no quiere darle buenas cosas a sus hijos? Entonces miren, la voluntad de Dios es más perfecta que nuestra voluntad. A veces por eso cometemos errores. Porque decimos mucho, nosotros queremos criar a nuestros hijos para que le vaya bien, pero a mi manera. Como a mí me parece, como yo creo. Y ahí viene el error. Ahí viene el error porque nuestra manera no necesariamente es la mejor manera de criar a nuestros hijos. Hay muchas cosas que nos limitan como seres humanos, como personas, como padres, como personas educadas incluso. Miren ustedes, se van a Miraflores, hijos en droga, muchas familias disfuncionales. Ellos desean lo mejor, tienen los recursos para darle lo mejor, pero se equivocan al darle lo mejor. Quizás le dan el mejor carro, quizás lo matriculan en la mejor universidad, en el mejor colegio. Quizás le dan la mejor educación, pero eso no significa que tienen éxito sus hijos. Punto número 1. Primero, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito en la vida, considerar que los hijos son un regalo de Dios. Dígale que está a su costado, los hijos son un regalo de Dios. En el libro de Salmo 127, del 1 al 3 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto. Dice que en vano es que nos levantemos de madrugada, hagamos tiempo fuera de tiempo y que nos vayamos tarde a reposar, y muchos padres terminan estresados, cansados, agotados, con el fin y pensando, voy a darle lo mejor a mis hijos. Dice, en vano es eso, porque Dios a su amado le dará el sueño. A su amado. Es decir, aquellas personas que temen a Dios van a tener el descanso, la seguridad, porque no solamente ustedes van a criar a sus hijos, sino que Dios también los va a cuidar, los va a proteger de malas juntas, de malas relaciones, le va a dar sabiduría a través de su palabra. En esta generación hay niños a quienes se les ha dado el título de niños rechazados. Vivimos en un tiempo muy difícil, especialmente para la familia. Hoy como nunca hay millones de niños rechazados. Y usted me dirá, pero ¿dónde están esos niños? Pues miren, primero, niños sin padres. Hoy como nunca hay más niños sin padres. ¿Por qué? Porque las parejas hoy día ya no se casan. Casarse es un compromiso, es una responsabilidad. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Crear el nido, justamente. La familia, para la familia. Pero aquellos que solamente conviven, pero aquellos que solamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen ahora los niños? Tienen su pareja, no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ningún pensamiento de formar una familia. Por eso hoy día hay tanta pareja que solamente alquila departamentos.
Antiguamente, mi generación, cuando pensamos en casarnos, pensábamos en comprar una casa, un nido para nuestra familia. Hoy día ya no piensan eso. Hoy día dicen, no, hay que alquilar nomás, y si no nos va bien o no nos entendemos, cada uno por su lado, nada perdemos. Así piensan. Pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos establecer una familia. Digan todos, establecer una familia. Establecer una familia. Los hijos entonces son un regalo de Dios. Punto número 2. Los hijos no son de nuestra propiedad. Los hijos no son de nuestra propiedad. A ver, dígale que está a su costado. Tus hijos no son tus hijos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Eso es verdad. Nosotros solamente somos los mayordomos. ¿Saben lo que es un mayordomo? Un mayordomo es una persona encargada de administrar una casa. Por lo tanto, nosotros, algún día, ese mayordomo, que no es dueño, sino es un encargado, va a tener que rendir cuenta al dueño de la casa. Y eso es lo que somos nosotros, como padres. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos son de Dios y algún día vamos a tener que rendir cuentas a Dios de los hijos que Él nos dio. Nosotros somos solamente sus empleados. Si lo hacemos bien, seremos recompensados, y si lo hacemos mal, también seremos juzgados. Por eso, no son nuestra propiedad. Por eso tenemos que necesitar mucho la guía de Dios para criar bien a nuestros hijos. Hacer que sea su voluntad en la vida de nuestros hijos. Que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de nuestros hijos. Aunque nosotros nos sentimos muy posesivos por nuestros hijos, eso es algo natural que Dios ha puesto. Hay padres, por ejemplo, que piensan, mis hijos son mis hijos y yo hago lo que quiero con ellos. No, nosotros no hacemos lo que queremos con ellos, porque los hijos son de Dios y nosotros solamente estamos temporalmente cuidando ese regalo, cuidando también ese encargo de parte de Dios, esa responsabilidad. Y por eso todos nuestros hijos necesitan dos personas, papá y mamá. Es muy importante. Por eso Dios estableció la familia. Estableció la familia para que esté el papá y la mamá. Ambos tienen un aporte muy importante. La Biblia dice que Adán fue sacado de las costillas Eva fue sacada de la costilla de Adán. Dios formó a Adán y le impartió vida. Es decir, parte de la vida de Dios se la dio a Adán. Parte de su vida le dio a Adán. Y Adán le impartió parte de su vida a Eva. Ahora, cuando Dios le impartió vida a Adán, le impartió parte de su naturaleza. Por eso que cuando dividió a Adán Dios en Adán y Eva, una parte se quedó con Adán y otra parte se quedó con Eva. Las mujeres se llevaron la parte más bonita. Sí, esas cualidades hermosas de Dios se la llevó Eva. Por eso que las mujeres tienen esas cualidades de ser muy a la ternura, ¿no? La sensibilidad, la espiritualidad incluso, esos detalles, esa feminidad se la llevó Eva. En cambio nosotros los hombres nos tocó la otra parte. ¿No? Fuerte, porque necesitamos.
Necesitamos que alguien sea fuerte en la casa. Y por eso es el hombre. Por eso miren, la parte fuerte la pone el hombre. El hombre cuando cría a sus hijos lo cría: levántate, vuelve a intentarlo, no te quedes en el suelo, vuelve a subir a la bicicleta, lo desafía, ¿no? Esa es una parte que todos necesitamos, ser desafiados con nuestros hijos. Sin embargo, la mujer aporta otra parte, la parte de la sensibilidad, ¿no? La ternura, el consuelo, el cariño, el aprecio, esas cositas, y ambos se complementan. Por eso todos necesitamos un papá y una mamá. Cuando falta uno de ellos, es difícil la crianza. Y por eso necesitamos entender esto. Hoy día hay una corriente, muchas mujeres, jóvenes especialmente, dicen: no necesito un hombre para criar a mis hijos, yo sola puedo. No, una mujer nunca va a poder lo que da un hombre a ese hijo. La seguridad, la protección, la identidad. La identidad, si ustedes analizan, si conocen a alguna persona homosexual, van a darse cuenta que casi nunca hablan de su padre, o tienen malas relaciones con su padre, o fueron abandonados y rechazados por su padre. Más hablan de la mamá, porque no tuvieron una identidad de lo que es ser un varón. No tuvieron esa impartición de la fortaleza de un hombre, le da tanto a la mujer como también al hombre. Ambos necesitan esas dos naturalezas que Dios nos ha dado. Por eso nos ha establecido a nosotros como matrimonio. Siguiente punto. Los hijos deben ser dedicados a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Vemos nosotros, esto acá ocurre en los tiempos de Moisés todavía. Y ahí empezaban ya una norma, porque hasta ese momento era una costumbre que ahora se está convirtiendo en una norma para los israelitas. Presentarlo y traerlo delante de Dios. En otras palabras, presentar nuestros hijos a Dios es un pacto que hacemos con Dios. Es un pacto donde yo voluntariamente decido presentar a mis hijos y me comprometo: Señor, este hijo que tú me has dado, me comprometo a criarlo para ti. Me comprometo a criarlo en tus caminos. Me comprometo, Señor, a guiarlo durante la vida para que cumpla tu voluntad. Es un pacto que hacemos con Dios. La Biblia nos enseña que los hijos nos son entregados para criar, pero también nos enseña que debemos dedicárselo a Dios. Es una decisión deliberada que los padres hacemos. Siguiente punto. Los hijos deben aprender de Dios en el hogar. Decíamos la semana pasada, el hombre como ser humano, tanto varón como mujer, no puede funcionar correctamente sin Dios. No puede funcionar sin Dios. Un hombre, estamos hablando de la raza humana, que no tiene a Dios, que no obedece a Dios, que no conoce a Dios, va a andar como a ciegas. Va a andar sin guía, va a andar sin propósito. Por eso nosotros, los que conocemos a Cristo, tenemos un destino, tenemos un propósito, tenemos metas, tenemos objetivos. Hermanos, la vida no es solamente para sobrevivirla. Dígale que está a su costado: la vida no está para sobrevivirla. ¿Saben por qué hay tantas drogas? Porque hay jóvenes que no tienen propósito. Hay jóvenes que no tienen destino, metas en su vida. Hombres y mujeres que solamente viven el presente, pero no se proyectan para el futuro. Y la vida consiste en eso, en poder
saber que mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi responsabilidad, más adelante va a dar resultado. Es como cuando usted se prepara para, supongamos, para boxear. Se priva de comer lo que más le gusta. Sale de mañana a tener que entrenar, a correr, sacrificio, disciplina. Pero lo hace no quejándose, lo hace con ganas, sabiendo que va a haber con esto, todo esto me va a llevar a ganar la pelea. De igual manera, pero hay gente que no tiene esa visión. ¿Por qué nos sacrificamos por nuestros hijos? Porque sabemos que más tarde voy a tener el resultado, ver a mis hijos triunfando en la vida, teniendo éxito en la vida, teniendo buenos matrimonios, teniendo buenas profesiones. Ha valido la pena. Pero aquellas personas que no piensan en el futuro, solamente piensan en el vivir, en el disfrutar, el hoy, fracasan en la vida. Y viven vidas, hay una palabra, no sé, que como decepcionadas, vidas sin sentido, vida fracasada, vida sin propósito. Y saben, el sentido de la vida es tener un propósito. Yo no creo que haya ninguna persona que viva disfrutando la vida sin tener propósito. El propósito es muy importante. Y saber cuál es ese propósito. Siempre yo estoy buscando propósitos. Cuesta trabajo, cuesta sacrificio, pero vale la pena pensando en el resultado que voy a tener de este esfuerzo a la que me estoy dedicando. Los hijos deben aprender de Dios en el hogar. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, aquí nace los primeros, ¿cómo se llaman esos que pintan en las paredes, los chicos? Grafitis. Dios dice, pinta tu casa con grafitis. ¿De qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Dice, las repetirás a tus hijos. Hay una manera, como dije al comienzo, el éxito de nuestros hijos no es casualidad, es a propósito. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que nuestros hijos tengan éxito? Primero, dice, enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Cuando hablamos de enseñar la palabra, yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de principios. Estoy hablando de principios. La Biblia no es un libro religioso, es un libro de principios. ¿Principios qué son? Principios son cosas que ocurren si nosotros hacemos algo. Por ejemplo, si yo les digo 2, 4, 6, ¿usted sabe qué es lo que sigue? 8. ¿Y cómo sabe qué es 8? Así es una regla. Usted sabe, porque eso es una regla, ¿no? Entonces, eso es un principio. El principio de la regla del 2. Igual puede ser de 3. Usted sabe el principio, 3, 6, 9, sigue 12 y todo, porque es un principio. De igual manera nosotros podemos saber el destino de nuestros hijos por cómo vive su vida hoy. ¿Cómo vive su vida hoy? Yo sé, ustedes han visto, quizás nosotros no somos muy críticos, pero sabemos el destino que tendrá un muchacho
que no es responsable, un muchacho que no se compromete en nada, un muchacho que no es ordenado. Sabemos, eso es un principio. Son principios. Entonces nosotros tenemos que enseñar esas cosas a nuestros hijos. Y aunque a veces nos va a partir el alma, nos duele el corazón, a veces permitir un poco de sufrimiento a nuestros hijos. Porque todos los padres queremos evitar el sufrimiento, hoy día más que nunca. A nosotros, nuestros padres, ¿cómo nos criaron? Acá decimos y tenemos una costumbre, San Martín, ¿no? San Martín era un látigo. Que con eso nomás, ¿qué psicólogo ni psicólogo? Mi hijo está deprimido. San Martín, ¡fua, fua! Se le quitaba la depresión. ¿No? Ahora no puedes tocarlo al niño ni con el pétalo de una rosa. No puedes ni levantarle la voz. Se va a deprimir. ¿No? Miren, esto es lo que piensan los seres humanos. Y hoy día tenemos esta generación débil. Saben, el sufrimiento es lo que nos hace fuertes. El sufrimiento nos hace fuertes. Por eso cuando yo encuentro una pareja que sufre juntas, empiezan de cero, como muchos de mi generación, empezábamos de cero, durmiendo en el suelo muchas veces, para empezar. Una cocinita ahí de una sola olla y nuestra cucharita y ni banca teníamos. Sufrimos, la pasamos, pero eso nos llevó a aprender, a esforzarnos, a comprar nuestras propias cosas, a buscar un trabajo extra, ver la manera de conseguir finanzas. Eso nos hizo fuertes. El sufrimiento siempre hace fuerte a la gente. Por eso que los que hacen ejercicio son fuertes. ¿Por qué? Porque se la pasan haciendo ejercicios. Y eso produce fortaleza. Muchas veces, ¿cuántas veces ese pesista no habrá estado agotado, cansado, ya a punto de rendirse? Pero no hay otra manera de tener músculos. Aunque ahora se inyectan, dicen no sé qué, se inyectan. Es pura fantasía. Hormonas. No, otros se inyectan para levantar acá nomás. ¿Cómo se llama eso? Silicona. Jóvenes se inyectan silicona aquí. Están inflados. No hay músculo. ¿No? Entonces, en el hogar debemos enseñar la palabra de Dios. Y como digo, la palabra de Dios son principios. Principios. Y para enseñarle la palabra de Dios tenemos que aprenderla como padres. Porque si tú no sabes, ¿cómo lo vas a enseñar? Necesitamos aprender. Todas estas cosas que les estoy hablando están en la palabra de Dios. Siguiente punto. La instrucción comienza en el corazón de los padres. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, la instrucción comienza en nuestros corazones. Si queremos hacer lo correcto y queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, es entregar nuestro corazón a Dios, para poder pedirle instrucciones a Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, hay una conexión con Dios. Y usted va a empezar a oír la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios. Es la única manera como usted puede educar, criar a ese hijo. Cuando usted le pide sabiduría a Dios. Señor, ayúdame. Si usted va a pedir sabiduría a su compañero de trabajo, le va a decir una cosa. Va a pedir sabiduría, consejo a otra persona, a su vecino, le va a decir otra cosa. Y no necesariamente es lo mejor. Pero cuando usted le pide sabiduría a Dios, este libro se cumple en la vida y en el resultado de nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos. Siguiente punto. Enseñe a su hijo diligentemente, a su hijo o hija.
Debemos enseñarle e inculcarle repetidas y diligentemente. En Deuteronomio 6:7 dice: diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice repetirle, inculcarle diligentemente los principios de la palabra de Dios. Una vez más, yo no me gusta enseñar religión, principios. Y los principios que yo les comparto son principios universales, que Dios la condensó en la palabra de Dios. Principios universales. Estos principios para crianza usted los va a encontrar en cualquier otro lugar. Dios sabe cómo funciona el ser humano. Por eso, miren, estaba meditando mientras justo preparaba esto. Hay una corriente el día de hoy de, ¿cómo se llama? Las mujeres esas que salen, las proabortivas, ¿no? Y también los homosexuales. Dice, la cultura forma a los hombres y a las mujeres. Eso es cultural nada más. Por eso tenemos que impedir que los padres le enseñen a los hijos, sino que ellos solo aprendan qué quieren ser, varones o quieren ser mujeres. Y eso no es así. Ellos no tienen la capacidad para discernir. En cierta medida ellos tienen razón. Ellos tienen razón. Si nosotros no lo educamos, por eso que nos quieren quitar la patria potestad. Su propósito y objetivo, enseñar que el gobierno nos quite la patria potestad de nuestros hijos para que no los criemos conforme a nuestras creencias, sino que criarlos a la manera del gobierno. Entonces, nuestros hijos están a merced de la cultura. Por eso, nuestro hogar debe ser un lugar donde el ambiente sea el más adecuado para criar hijos exitosos. Nuestro hogar debe ser ese lugar. Y ese lugar, el ambiente lo edificamos los padres. Usted va a ver que todas las familias no son iguales. Todas las familias no son iguales. Hay familias que son muy habladoras, por ejemplo, ¿no? Bullangueras. Otras familias son calladitas, son tranquilas. Otras familias son pleitistas. Otras familias son deportistas. Y eso empezó con los padres. Los padres fueron deportistas, les gusta el deporte, jalaron a sus hijos al deporte y todos son deportistas. Entonces también a nuestros hijos tenemos que desarrollar y crear ese ambiente adecuado donde ellos puedan desarrollarse y crecer. Por eso la pregunta es, para terminar, ¿qué quiere usted para sus hijos? ¿Qué quiere usted para sus hijos? Si usted no sabe qué es lo que quiere para sus hijos, ¿cómo lo va a criar? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo qué objetivos? ¿Bajo qué proyectos va a criar a ese hijo? Como dicen algunos, a la de Dios. No es así. Usted cuando necesita lanzar una flecha, tiene que tener un blanco. Usted no puede lanzar nomás la flecha así porque así, a ver dónde da. No, si no necesita un blanco. De igual manera, nosotros necesitamos saber a dónde queremos llevar a nuestros hijos. ¿En qué queremos que se conviertan a nuestros hijos? Para terminar, una pequeña historia. Es necesario para que me conozcan porque los nuevos amigos no me conocen. Los que ya son antiguos, ya viejos, por no decir viejos, ya lo he contado, ¿no? Pero yo provengo de un hogar de extrema pobreza. Mi padre era un alcohólico, mi madre una analfabeta. Y de pequeño sufrí mucho.
Fui criado en tíos, en familias, familiares, no en una familia bien conformada. Pero uno de mis grandes sueños de pequeño era por la vergüenza que yo pasaba. En mi barrio todo el mundo tenía su casa de material noble. Nosotros teníamos de estera. Un costal era nuestra puerta. ¿No saben lo que es costal? No, era para nosotros allá bajaré. Ya. Una tela. Así. Eso era nuestra puerta. Donde venden el arroz, donde viene el arroz. El saco, exacto, ¿no? Este es de yute, de paja de yute. Esteras son como carrizos trenzados. Entonces, eso era mi casa. ¿Y por qué vivíamos así? Ahí se cumple un principio, ¿no? Que mis padres estaban lejos de Dios, metidos en los vicios. Mi padre